Gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede una vez más. Los capítulos que corresponden el día de hoy, números 31, 32 y 33. Bueno, mis amados, vamos entonces ya a adentrarnos al capítulo 31. Están bastante jugosos estos capítulos. Tienen bastante que enseñar y aquí se van a revelar muchas verdades, muchas incógnitas que hemos estado viendo durante los capítulos anteriores. Así que vamos entonces a iniciar con la lectura del capítulo 31 del libro de Números. Escuchemos. Números capítulo 31. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Haz la venganza de los hijos de Israel sobre los madianitas, después serás recogido a tus pueblos. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: Armaos, algunos de vosotros para la guerra, e irán contra Madián, y hará la venganza de Jehová en Madián. 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel 1000 por cada tribu, 12.000 a punto de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 por cada tribu envió. Y Finees, hijo de Eleazar sacerdote, fue a la guerra con los santos instrumentos, con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi y Resem, y Sur, y Ur, y Reba, 5 reyes de Madián. A Balaam también, hijo de Beor, mataron a cuchillo. Y llevaron cautivas los hijos de Israel las mujeres de los madianitas, y sus chiquitos, y todas sus bestias, y todos sus ganados, y arrebataron toda su hacienda, y abrazaron con fuego todas sus ciudades, aldeas y castillos, y tomaron todo el despojo, y toda la presa, así de hombres como de bestias. Y trajeron a Moisés y a Eleazar el sacerdote, y a la congregación de los hijos de Israel, los cautivos, y la presa, y los despojos, al campo en los llanos de Moab, que están junto al Jordán de Jericó. Y salieron Moisés y Eleazar el sacerdote, y todos los príncipes de la congregación, a recibirlos fuera del campo. Y enojóse Moisés contra los capitanes del ejército, contra los tribunos y centuriones que volvían de la guerra. Y díjoles Moisés: ¿Todas las mujeres habéis reservado? He aquí, ellas fueron a los hijos de Israel por consejo de Balaam, para causar prevaricación contra Jehová en el negocio de Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad pues ahora a todos los varones entre los niños, matad también toda mujer que haya conocido varón carnalmente, y todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido ayuntamiento de varón, os reservaréis vivas. Y vosotros quedaos fuera del campo 7 días, y todos los que hubieren matado persona, y cualquiera que hubiera tocado muerto, os purificaréis al 3º y al 7º día, vosotros y vuestros cautivos. Asimismo purificaréis todo vestido, y toda prenda de pieles, y toda obra de pelos de cabra, y todo vaso de madera. Y Eleazar el sacerdote dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata, metal, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar, y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, mas haréis pasar por agua todo lo que no aguanta el fuego. Además, lavaréis vuestros vestidos el 7º día, y así seréis limpios, y después entraréis en el campo. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Toma la cuenta de la presa que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar, y las cabezas de los padres de la congregación. Y partirás por mitad la presa entre los que pelearon, los que salieron a la guerra, y toda la congregación. Y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra, de 501, así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. De la mitad de ellos lo tomarás, y darás a Eleazar el sacerdote la ofrenda de Jehová. Y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomarás uno de 50 de las personas,
de los bueyes, de los asnos y de las ovejas, de todo animal, y los darás a los levitas, que tienen la guarda del tabernáculo de Jehová. E hicieron Moisés y Eleazar, el sacerdote, como Jehová mandó a Moisés. Y fue la presa, el resto de la presa que tomaron los hombres de guerra, 675,000 ovejas, y 72,000 bueyes, y 71,000 asnos. Y en cuanto a personas de mujeres que no habían conocido ayuntamiento de varón, en todas 32,000. Y la mitad, la parte de los que habían salido a la guerra, fue el número de 337,500 ovejas. Y el tributo para Jehová de las ovejas fue 675, y de los bueyes 36,000, y de ellos el tributo para Jehová 72, y de los asnos 31,500, y de ellos el tributo para Jehová 71, y de las personas 16,000, y de ellas el tributo para Jehová 32 personas. Y dio Moisés el tributo por elevada ofrenda a Jehová, a Eleazar el sacerdote, como Jehová lo mandó a Moisés. Y de la mitad para los hijos de Israel, que apartó Moisés de los hombres que habían ido a la guerra. La mitad para la congregación fue de las ovejas 337,500, y de los bueyes 36,000, de los asnos 36,500, y de las personas 16,000. De la mitad, pues, para los hijos de Israel tomó Moisés uno de cada 50, así de las personas como de los animales, y diólos a los levitas, que tenían la guarda del tabernáculo de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y llegaron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército, los tribunos y centuriones, y dijeron a Moisés: tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros, por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda, cada uno de los que ha hallado, vasos de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas, para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alhajas todas elaboradas, y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Jehová de los tribunos y centuriones fue 16,750 siclos. Los hombres del ejército habían pillado cada uno para sí. Recibieron pues Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los tribunos y centuriones, y trajeronlo al tabernáculo el testimonio por memoria de los hijos de Israel delante de Jehová. Bueno, aquí vemos entonces al pueblo en acción para darle a este pueblo moabita lo que sus hechos merecían. Y notamos en este capítulo donde Jehová le dice ya a Moisés que era el tiempo de hacer la venganza de los hijos de Israel contra este pueblo, los madianitas, y después de esta guerra, entonces él sería recogido a su pueblo, diciéndole pues así que ya esta sería su última acción, su última batalla, porque ya debía de recogerlo para descansar. Qué situación. Ya Moisés entonces, Dios le había asegurado que debía ser entonces guardado, que ya después de esos 40 años de peregrinaje, entonces iría a descansar. Y lo más notorio de la vida y la obra de Moisés fueron 40 años que invirtió con el pueblo de Dios, instruyéndolo bajo los preceptos, normas, mandamientos de Dios, recordándole la alianza que ellos tenían por ser descendientes de Abraham, Isaac e Israel. Y entonces ya a este tiempo pues ya era cumplida la labor para lo cual Jehová le había encomendado allá en el monte donde se le apareció en figura de zarza ardiendo. Así que ya era entonces la última función como caudillo del pueblo de Dios. Y bueno, le damos, de verdad que es
es notorio cuando ya una persona tiene por testimonio que ya va a ser guardada, ¿verdad? Le toca descansar. He escuchado el testimonio de hermanos en nuestra iglesia que Dios le ha manifestado que es la hora de partir y han hasta preparado cómo va a ser sus honras fúnebres, aceptando con gran amor la determinación de Dios. Y eso pues resalta la fe que tenemos en Dios, porque si Dios se digna en decirnos, bueno, prepara tu casa que ya es tiempo de partir, qué bonito es apegarse al plan de Dios, porque vemos que cuando no nos apegamos pues suceden cosas después que lamentar. Y entonces así lo hizo Moisés, se encargó de organizarlos para que ellos fueran contra el pueblo de Madián. Le dijo, bueno, armaos para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová. Esto les daba a entender que la herramienta que Dios estaba usando para limpiar la tierra de Canaán era el pueblo de Israel, y era Jehová quien a través de su pueblo estaría entonces extirpando esta mala simiente, estas personas que estaban sumergidas en la idolatría, en la abominación, en cosas que no convienen al ser humano. Y así lo hicieron. Dice que de cada tribu salieron 1000 hombres de cada tribu. Le ordenó entonces, y si eran 12 tribus, entonces salieron a pelear 12,000 hombres de a pie de guerra. Y así fueron. Entonces Moisés los envió a la guerra, y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Aquí vemos nuevamente en acción a este joven que va a la guerra a asistir al pueblo con el uso santo de las trompetas y también de los vasos santos. Y pelearon. El pueblo peleó contra Madián como Jehová lo había ordenado. Y ellos mataron a todo varón, todos los hombres, incluyendo a los reyes de Madián, los mataron. Y aquí entra en escena ese personaje que se conoció en el capítulo 22 de Números. Aquí entra en escena Balaán y muere a espada por mano de los israelitas. Y aquí entonces nos relata que hubo algo que hicieron los hijos de Israel que enardeció a Moisés. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, Moisés tenía suficientes argumentos para estar enojado con el pueblo al haber preservado a las mujeres y a los niños. Y esto, ellos acabaron con todas las ciudades y todas las aldeas. Ellos tomaron todo el despojo, que fue un despojo bastante sustancioso, enorme. Las riquezas de las cuales este pueblo tenía. Tomaron tanto los animales como las riquezas en piedras preciosas. Y nos dice que cuando ellos le trajeron a Moisés y al sacerdote, a toda la congregación de los hijos de Israel, los cautivos, aquellas mujeres y aquellos niños que ellos habían atrapado de la conquista, esto hizo que Moisés se enojara contra los capitanes del ejército. Recuerden que cada tribu tenía su capitán. Entonces eran los capitanes de 1000 hombres, porque cada tribu estaba representada por 1000 hombres. Y eso le hizo enojar a tal manera que les recordó: ¿por qué ustedes se han traído a las mujeres? Y en el versículo 16 le dice: ¿no se recuerdan que por consejo de Balaán ellas fueron causa de que los hijos de Israel pecaran contra Jehová en lo tocante a lo que hicieron del sacrificio de Baal-peor? Y eso causó que hubiese una terrible mortandad en la congregación de Jehová. ¡Qué rápido olvida el hombre! Aquel pueblo, aquellos 12,000 hombres, vieron a aquellas mujeres
y las tomaron como presa, como botín. Les gustó el trato de las mujeres hacia los hombres de Israel, sería. Y Moisés de una vez los encara y les dice que ellas fueron motivo de tragedia, que por boca de Balaán, que le había aconsejado a Balac, ellos pecaron, tropezaron con esa terrible situación, ese pecado que cometió el pueblo de Dios. Y aquí pues nos recuerda entonces lo que en los capítulos del 22 al 25 habíamos leído, cómo Balaam introdujo que por avidez, por astucia, Balac hiciera corromper al pueblo de Dios. Y aquí lo confirma el versículo 16, por la cual entonces Moisés les pidió a ellos que mataran a todos los niños y también a toda mujer que ya había conocido varón. Y en el versículo 18 también nos revela otra verdad. Nos dice, y toda niña entre las mujeres que ustedes trajeron que no hayan conocido hombre, las van a dejar vivas. Entonces esto nos da a entender un poco más del sistema de vida que tenía este pueblo, los moabitas, aún prácticas sexuales entre niñas, y todo esto hizo pues que Moisés depurara la cantidad de mujeres que el pueblo había traído, que esos 12,000 hombres habían traído. Van a matar a todos los niños y van a matar a todas las mujeres que ya han tenido intimidad, igual que las niñas que no sean vírgenes, pues también deben morir. Y con todo y lo que ellos limpiaron ese botín de en cuanto a las mujeres, pues se sumó una gran cantidad de mujeres y de niñas que preservaron en vida. Quiere decir, esto nos da un detalle relevante sobre que Dios, a pesar de todo, pues recordemos que cuando salieron de Egipto hubo israelíes que se juntaron con egipcios y procrearon, tuvieron sus hijos. Y entonces aquí al estas mujeres ser tomadas como botín, y las tomaron pues las mujeres que eran doncellas, entonces fueron adheridas al pueblo de Dios. Entonces aquí más o menos tenemos un pequeño destello de que Dios no hace acepción de persona, en el sentido que cuando esas personas se adhieren al pueblo de Dios, pues Dios también les da la oportunidad de tener una vida diferente, así como el pueblo que ha sido llamado para ser diferente, para ser singular. Porque estas mujeres, les aseguro que estas mujeres, que es una gran cantidad, creo que 32,000 mujeres, hay una buena cantidad de mujeres, ellas tuvieron que haber formado familia con los hijos de Israel. Así que esto nos da a entender pues que el Señor nos da oportunidad de aceptación en su pueblo, porque fíjense, apenas se estaba formando Israel y ya había entonces mujeres de otras naciones, pero no es la voluntad. Recordemos que Dios no quiere que haya mixtura, que como nos lo recuerda el apóstol Pablo, no hay comunión la luz con las tinieblas. Usted no puede unirse a una persona que no comparta la fe, que no tenga la visión de agradarle a Dios. Eso es sumamente importante. Y aquí entonces Moisés le permite que ellos se queden con esas mujeres, con esas niñas que eran puras, para entonces ser parte del pueblo. Y aquí les dice entonces, van a tomar todo lo que ustedes han traído, todas las personas que tocaron cadáveres, que tocaron muertos, pues tienen que purificarse al tercer día. Y entonces al séptimo día ustedes van a poder estar ya limpios. Así como los cautivos que tocaron muertos, así como los cautivos que ustedes trajeron, bueno, en el caso estas serían mujeres, pues, y van a purificar todos sus vestidos, van a purificar todas las prendas de pieles,
toda la obra de cabello de cabra, de pelo de cabra, de todos los utensilios, todo. ¿Y qué hizo entonces el sacerdote Eleazar? Pues le dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Y les explica todo lo que es oro, plata, bronce, hierro, estaño, plomo, todos esos materiales, esos minerales que resisten al fuego, pues los van a hacer pasar por fuego para que sean limpios. Todo esto lo van a hacer pasar por fuego. Ahora, lo que son vestidos, los que son los enseres que no resisten al fuego, entonces había que purificarlos para que después eso fuera permitido que entrara al campamento. Entonces el Señor de esa manera les daba a entender que todos esos tesoros que habían traído antes de ser usado por el pueblo de Dios, tenían que pasar su proceso de purificación para que pudiera ser usado por los hijos de Israel. Miren lo cuidadoso que Dios da las formas de cómo tratar, de cómo usar los utensilios, todo lo que era el oro, todo lo que podía resistir, todo eso debía pasar por fuego como proceso de purificación, y entonces, solo entonces, podían ser usados para usos del pueblo. Si no, no. Cuidadoso nuestro Dios, bastante cuidadoso. Y entonces el Señor le ordena a Moisés y le dice: mira, vas a tomar en cuenta todo lo que trajeron, todo el botín que trajeron, y van a compartirlo, la mitad a los 12,000 que salieron a la batalla, y la otra mitad pues al pueblo que se quedó acá en el campamento. Dios así tratando siempre de que haya igualdad. No solamente ese botín iba a ser para los 12,000 que lo conquistaron, no. Porque al hacer eso, Dios les estaba demostrando que esa victoria no había sido por su fuerza ni su capacidad de entrar en guerra, sino era de Dios que se los había entregado, y por tal motivo debía ser compartido de manera igual. Debía haber equidad. De esa forma el Señor educa al pueblo y le dice: saca cuenta de todo. Le dice a Moisés: saca cuenta de todo. Y con el sacerdote Eleazar y con los jefes de los padres de la congregación, y vas a partir por mitad el botín entre aquellos que salieron a la guerra, entre los que pelearon, y entre la congregación que se quedó acá. Y recuerda, vas a apartar para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra, de 501, así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. Miren qué bondadoso es nuestro Dios. De cada 500 solamente uno. Que eso es como la semillita que nosotros sembramos en el campo de Jehová, y nos asegura que esa semillita que vamos a plantar pues nos va a seguir dando más y más para beneficio de nuestras vidas y nuestras almas. Así de bondadoso es nuestro Dios. Y entonces les hace referencia y le dice: de la mitad de ellos lo van a tomar y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda de Jehová. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, de la mitad que le toca a los hijos de Israel, vas a tomar uno de cada 50 de las personas. Notemos este número que el Señor nos da. Y vuelvo y les digo, es lindo cuando nosotros vamos ampliando un poquito la bondad de Dios. Aquellos que fueron a pelear, que se armaron, que fueron 1,000 hombres de cada tribu, en un total, ellos eran 12,000 hombres que fueron a luchar. Y recordemos que Fines, el hijo de Eleazar, pues también fue a pelear, pero él fue a usar lo que eran los vasos santos de Dios y las trompetas. Entonces él no era contado como un soldado. Él llevaba la función de la asistencia de Dios en el pueblo. Y el Señor le pide, mire, de la mitad, mire lo justo y lo bello que es Dios. Le dice: de esos que fueron a pelear, de cada 500 que tengan ellos, uno va a ser para mí. Y de los de la congregación, del porcentaje que le tocó a la congregación, por cada 50 que le toque, pues el uno va a ser para mí. Entonces Dios de esa manera tan
especial, resalta el esfuerzo, la obediencia que tuvieron estos hombres y les otorga 500 para ellos y solamente 1 para Dios. Y de la congregación pues les otorga 50 y el 1 para Dios. Entonces aquí nosotros vemos cómo Dios es justo, misericordioso y reconoce la obediencia y el esfuerzo que cada uno de sus hijos pone a disposición de Dios. Entonces es muy bonito conocer los detalles de Dios, la justicia que prevalece en Él, lo que Él resalta. Cuando usted se prepara, obedece, va a la batalla, Él le da la victoria, lo recompensa, pero siempre le recuerda que esa batalla se ganó porque Él a usted lo acompañó. Y siempre pide pues que se le dé esa semillita que plantaremos en el terreno de Dios y nos seguirá dando sombra y frutos para seguir entonces siendo bendecidos por la poderosa mano de Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Pues ellos hicieron tal cual Moisés y Eleazar, hicieron tal cual Jehová les mandó. Y el botín fue grandísimo en extremo. Imagínense, 675,000 ovejas. Ustedes se imaginan la cantidad de riquezas y bendiciones que Dios les entregó a este pueblo. Miren nada más y nada menos, 72,000 bueyes y 71,000 asnos. ¡Qué de botines! Y Dios así en abundancia lo da y nos pide siempre recordar que de Él viene toda dádiva y que a Él tenemos que darle entonces su parte también. Y en cuanto a las personas, a las mujeres, a las que no habían conocido varón, las que pudieron entonces adherirse al pueblo, eran por todas 32,000, una vasta congregación de mujeres, 32,000 mujeres. Allí estaba entonces lo que eran las mujeres, ¿verdad? Las que eran doncellas y las niñas que no habían conocido varón. Y entonces la mitad de la parte de los que habían salido en la guerra fue el número de 337,500 ovejas. Todo se repartió, como se dice en inglés, 50-50. 50 para los que salieron y 50 para los que se quedaron en la congregación. Y así entonces el tributo que se le entregó a Jehová de todas las ovejas, miren la cantidad de ovejas que habían recogido, que habían traído. Las ovejas eran una cantidad de 675,000 ovejas. Imagínense, 600. ¿Y qué le tocó a Jehová? 675. Y eran 675,000. ¿Y qué entonces le dieron a Dios Todopoderoso? Pues lo que le corresponde a Él. Así lo hicieron ellos con los bueyes, así lo hicieron con los asnos, así le hicieron entonces, dándole así a Dios lo que Él pide de nosotros. Eso lo recibimos de la mano de Dios, pues entonces hay que retribuir en obediencia y en amor, porque entregarle a Dios es un acto de fe y amor, unido con la gratitud. Bueno, nosotros a Dios entendemos que todo lo que Dios nos da es provisión y a Él le debemos honrar, regresándole ese poquitito que Él nos pide, no con tristeza ni con dolor. ¿Por qué? Bueno, porque la palabra de Dios nos revela que Él se agrada, Él ama a aquel que con corazón gozoso entrega a Dios lo que de Dios recibió. Porque ¿qué tenemos nosotros que no hemos recibido de Dios? Todo lo hemos recibido de Dios. Y entonces así ellos cumplieron con lo establecido por Jehová, le entregaron a Dios conforme la capacidad de botín. Les habían dado su porcentaje entonces, tal cual el Señor lo había ordenado, y entregaron así toda la cantidad de riquezas, lo que fueron en oro, lo que fue en plata, toda esta cantidad. Hubo de verdad, esta guerra fue sumamente decisiva. Tomaron en una vasta riqueza de los moabitas.
tanto en animales como en objetos de valor, no solamente oro, plata, sino también pelo de cabra, sino también enseres de madera, que son de vital importancia para la vida de la comunidad. Y ellos entonces ofrecieron a Jehová también cada uno de los que ellos habían hallado. Ellos ofrecieron a Jehová aljabas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos, cadenas. Todo esto lo ofrecieron a Dios para expiación por nuestras almas delante de Jehová. Este concepto que permite que Dios se regocije en su pueblo y que su pueblo entienda que las batallas se logran ganar cuando es Dios nuestro general. Y entonces todos estos lo ofrecieron al Señor, y todos estos hombres que recibieron también su botín de la mano de Dios, pues retribuyeron con obediencia a lo que Dios les había pedido. Y recibieron pues Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares y de centenas. ¿Y qué hicieron con ese oro, con todo lo que trajeron a Dios de ofrenda? Pues lo trajeron al tabernáculo de la reunión para memoria de los hijos de Israel delante de Jehová. Así se debe comportar un pueblo agradecido, un pueblo que se ha sometido a la voluntad de Dios, y vemos que los resultados son altamente satisfactorios. No nos relata que haya habido pérdidas humanas de parte del ejército de Israel. Cuando el Señor es el que dirige, pues sus soldados están resguardados y la victoria está garantizada. Cuando hay sujeción, cuando hay pasión por obedecer a Dios, estos son los resultados: la victoria, el triunfo y un corazón tan dispuesto a agradecer que entrega a Dios lo que Él se merece. Así de bonito tienen que terminar. Ojalá que todas las historias terminaran así, ¿verdad? Bonitas, que no haya la contrariedad y no haya esa división de mi opinión, sino que todo termine así, tal cual. Cuando el Señor planifica y el hombre ejecuta lo que Jehová le planificó, los finales son tan bonitos, son tan gratos, son tan hermosos. Bueno, vamos entonces ya a escuchar el capítulo 32. ¿Qué pasó en este capítulo? Seguimos aprendiendo de las vivencias ocurridas con el pueblo de Israel en camino a la tierra prometida. Escuchemos el capítulo 32. Números capítulo 32. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy grande muchedumbre de ganado, los cuales, viendo la tierra de Jazer y de Galaad, parecióles el país lugar de ganado. Y vinieron los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y a Eleazar el sacerdote, y a los príncipes de la congregación, diciendo: Atarot, y Dibón, y Jazer, y Nimra, y Hesbón, y Eleale, y Sabán, y Nebo, y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel, es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron: si hallásemos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: vendrán vuestros hermanos a la guerra, y vosotros os quedaréis aquí. ¿Y por qué prevenís el ánimo de los hijos de Israel, para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres, cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra, que subieron hasta la arroyada de Escol, y después que vieron la tierra, preocuparon el ánimo de los hijos de Israel, para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y el furor de Jehová se encendió entonces, y juró diciendo: que no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra por la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, y por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y el furor de Jehová se encendió en Israel, e hízolos andar errante 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y he aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Si os volviereis en pos de él,
Él volverá otra vez a dejaros en el desierto, y destruiréis a todo este pueblo. Entonces ellos se allegaron a él y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado, y ciudades para nuestros niños, y nosotros nos armaremos, e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel, hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fuertes a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas, hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad de esta otra parte del Jordán al oriente. Entonces les respondió Moisés, si lo hiciereis así, si os apercibiereis para ir delante de Jehová a la guerra, y pasareis todos vosotros armados el Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis, y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. Mas si así no lo hiciereis, he aquí habréis pecado a Jehová, y sabed que os alcanzará vuestro pecado. Edificaos ciudades para vuestros niños, y majadas para vuestras ovejas, y haced lo que ha salido de vuestra boca. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés, diciendo, tus siervos harán como mi señor ha mandado. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán allí en las ciudades de Galaad. Y tus siervos, armados todos de guerra, pasarán delante de Jehová a la guerra, de la manera que mi señor dice. Entonces los encomendó Moisés a Eleazar el sacerdote, y a Josué hijo de Nun, y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y díjoles Moisés, si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasaren con vosotros el Jordán, armados todos de guerra, delante de Jehová, luego que el país fuere sojuzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión. Mas si no pasaren armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo, haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. Nosotros pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad será de esta parte del Jordán. Así les dio Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sehón, rey amorreo, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades y términos, las ciudades del país alrededor. Y los hijos de Gad edificaron a Dibón, y a Atarot, y a Aroer, y a Torot, Sopán, y a Hazer, y a Jotba, y a Bet Nimra, y a Bet Tarán, ciudades fuertes, y también majadas para las ovejas. Y los hijos de Rubén edificaron a Hesbón, y a Eleale, y a Kiriat Taín, y a Nebo, y a Baal Meón, mudados los nombres, y a Sigma, y pusieron nombres a las ciudades que edificaron. Y los hijos de Machir, hijo de Manasés, fueron a Galaad, y tomáronla, y echaron al amorreo que estaba en ella. Y Moisés dio a Galaad a Machir, hijo de Manasés, el cual habitó en ella. También Jair, hijo de Manasés, fue y tomó sus aldeas, y púsoles por nombre Jabot Jair. Asimismo, Noba fue y tomó Kenat y sus aldeas, y llamóle Noba, conforme a su nombre. Bueno, ya en este capítulo entonces vemos materializado ya en parte o el inicio de la promesa dada a Abraham por parte de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque ya esta tierra que está aquí disponible pues pasa a ser ocupada por estas 2 tribus y media. Pero suscita algo, y es impresionante la capacidad que Dios le otorgó a Moisés para diluir problemas, para poder resolver. Y es que hay algo que favorecía mucho en la autoridad dada de Dios a Moisés, porque Moisés fue un líder que siempre trató al pueblo con argumentos sólidos.
les abordaba explicando a través de las experiencias pasadas lo que había ocurrido y lo mal que les podía ir si no asumían el plan conforme a Dios lo había trazado. Y entonces aquí en este capítulo los hijos de Rubén, estas familias, aquí recordemos que aquí hay 2 tribus y media, que son los hijos de Gad, los hijos de Rubén y la media tribu de Manasés, hijo de José. Ellos observan que esta tierra donde ellos habían ya conquistado era muy buena para el ganado. Y ellos le argumentan a Moisés diciéndole, mira, danos esta tierra. Esta tierra estaba al este del río Jordán. Y le dice, esta tierra está apropiada para nuestra ganadería. Tenemos mucho. Estas tribus tenían muchedumbre de ganado. Y vieron que la tierra de Jazer y de Galaad era sumamente favorable para los animalitos que ellos tenían. Y entonces ellos abordan a Moisés y le dicen, mira, danos estas tierras para que nosotros nos quedemos acá, porque esta tierra es de ganado y tu siervo pues tiene mucho ganado. Y si nosotros hemos hallado gracia en tus ojos, esta expresión de decirle, bueno, si tú lo ves conveniente, si ves necesario, si lo ves prudente que nosotros nos quedemos acá, pues darnos esta tierra por heredad y no nos hagas pasar al Jordán. Cuando esto lo escuchó Moisés, les dijo al instante, irán vuestros hermanos a la guerra y ustedes se van a quedar aquí. Ustedes lo que están causando, lo que pueden causar es desanimar a todos los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que Jehová les ha dado. Aquí la preocupación de Moisés giraba en torno hacia el motivo real del deseo de quedarse de este lado del Jordán. Obedecía al temor de penetrar en las tierras prometidas, lo que había sido el fallo de la primera generación que pereció en el desierto. Entonces, cuando Moisés les argumenta y les dice, así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Ellos llegaron hasta el torrente de Escol, y después que ellos vieron la tierra, vinieron y desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. ¿Y qué sucedió? La ira de Jehová se encendió con ellos y le juró diciendo que ninguno de los hombres que habían salido de Egipto de 20 años para arriba, ellos iban a entrar a recibir esa promesa que yo le di con juramento a Abraham, Isaac y a Jacob, porque ellos no fueron perfectos en pos de Jehová. Y hace aquí, abre paréntesis, a excepción de Caleb y Josué, ellos sí fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira, recuerden que la ira de Jehová se encendió contra este pueblo y nos hizo andar errantes por el desierto 40 años, hasta que el último de esa generación no fuera muerto, pues no iba entonces a entrar a la tierra que Dios les había prometido. Cuando les dice, y ustedes están haciendo lo mismo que sus padres, y les dice una palabra bastante severa, prole de hombres pecadores. Ustedes saben qué es ese título. Ese título tiene que hacer temblar al más erguido. Prole de hombres pecadores. Para añadir aún la ira de Jehová contra Israel es lo que estás haciendo. Si ustedes se vuelven en pos de él, él volverá otra vez a dejarlos en el desierto y va a destruir a todo el pueblo. Cuando estos hombres, los príncipes de estas tribus, escucharon el argumento dado de Moisés, miren qué manera Moisés de instruir, de enseñar y de redarguir. Él les habló no por capricho de hombre, él les habló con una sustentación sumamente exitosa, porque todo lo que él le habló fue acontecimientos que suscitaron durante esos 40 años de peregrinación. Ustedes con esa actitud lo que buscan es que sus hermanos
se desanimen y no vayan a entrar. Y la ira de Jehová va a volver a encenderse y toda esta generación entonces va a perecer. Cuando ellos escucharon toda la explicación detallada por boca de Moisés, entonces hubo otra actitud. Y aquellos hombres dijeron, nosotros nos vamos a armar y vamos a ir con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar. Pero mientras tanto, pues pedimos que nuestros niños y nuestras mujeres se queden acá, guardecidas aquí en esta tierra, y les prometemos que no vamos a volver a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. Porque bueno, vamos a determinar no tomar esta herencia con ellos ni del otro lado del Jordán ni lo que está delante. Nos vamos a quedar aquí, al este del río Jordán. Esta será nuestra heredad. Y todos los hombres armados pasaremos delante de Jehová hasta que echemos los enemigos de delante de nuestro pueblo. Y sea el país tranquilo, pacífico delante de Jehová. Y después que eso suceda, entonces nosotros volveremos tranquilos acá, libres de culpa para con Jehová y con nuestros hermanos israelitas, y de esta manera, pues, esta sería solamente nuestra heredad. Y entonces Moisés le dice, bueno, está bien, pero si ustedes no lo hacen así, sepan que han pecado ante Jehová, y ese pecado los va a alcanzar. Y entonces Moisés les dijo, bueno, edifíquense ciudad para sus niños y las majadas para vuestras ovejas y hagan lo que ustedes han declarado por su boca. Háganlo como lo han dicho. Pero recuerden entonces que tienen ese compromiso con sus hermanos de acompañarlos a la guerra. Y miren cómo esta conversación que estos príncipes sostuvieron con este gran caudillo, con este líder, les hizo despertar del confort. Bueno, nosotros mejor nos quedamos aquí tranquilitos, ellos que vayan adelante y nosotros acá. Cuando Moisés le tocó esas fibras, les hizo recapacitar. Y entonces ellos entendieron que ellos debían invertir fuerzas en el bienestar de las demás tribus, y que sólo hasta que todas las tribus estuviesen en sus tierras ya, donde Jehová los iba a posesionar, donde Jehová los iba a ubicar, entonces sólo así ellos regresarían al este del Jordán para entonces regresar con sus mujeres y sus niños. Entonces esta conversación les hizo a ellos caer en consideración que de la manera en que ellos habían pensado les iba a traer tragedia, no solamente a ellos sino a todo el pueblo. Bastó con esta conversación con el líder para que ellos entonces también asumieran su responsabilidad y procuraran el bienestar de sus hermanos, que una vez que ellos ya hubiesen alcanzado esas tierras que Dios les había prometido y que ellos que Moisés les permitió, entonces les iba a garantizar que los de la tribu de Gad, de Rubén y la media tribu de Manasés iban a hacer su mejor esfuerzo por combatir a aquellos habitantes para despojarlos de las tierras y que sus hermanos estuvieran bien ubicados, porque sólo hasta que ellos estuvieran bien ubicados en las tierras, ellos no tenían entonces la permisión de regresar a donde habían dejado ubicado a sus niños, sus ganados y sus mujeres. Entonces, cuando se procura el bienestar de nuestros hermanos, pues también nos estamos favoreciendo, porque eso nos libra de cualquier compromiso. Y como le dijo el Señor, ¿verdad?, que tenían ellos que procurar limpiar esas tierras y no tener alianzas con ninguno de sus habitantes. Así que todos estos varones de guerras, todos estos hombres se armaron y continuaron la travesía con el resto de las tribus, pero ya sin la preocupación de tener a los niños, de tener sus ganados y a sus mujeres. Iban solamente a trabajar por el beneficio del resto de las tribus. Y así entonces concluye Moisés con esto y les da a entender que si ellos no cumplían con esto, el mal los iba a alcanzar.
Así que ellos a la final dijeron, bueno, nosotros pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán y a la posesión. Y nosotros vamos entonces a ayudar al resto de las tribus a que ellos posean la tierra que el Señor les ha dado. Y así culmina entonces este capítulo diciéndole y tomando ellos el compromiso de ayudar a sus hermanos. Es una sabia decisión preferir las cosas de Dios antes que lo que nos ofrece este mundo. Qué sabia decisión cuando nosotros tomamos esa cruz y seguimos en pos del Señor, ¿verdad? Nos manda el Señor a ser perfectos, a caminar en integridad. Y hasta ese punto nosotros anhelamos, debemos estar hasta que nuestras vidas dejen de existir aquí en el mundo, que nosotros podamos seguir en pos, seguir escuchando la voz de Dios y no solamente conformarnos con escucharla, sino obedecerla, que es la mayor grandeza. Así de lindo es nuestro Dios, así de maravilloso es nuestro Padre. Y bueno, aquí la hermanita Elizabeth nos hizo la pregunta que quién era Nova. Nova es parte de la familia de Manasés, de los que tomaron allí esa tierra que estaba al este del Jordán, y entonces él tomó una aldea llamada Kenat y la llamó pues como él, conforme a su nombre. Bueno, mis amados, vamos entonces ya a escuchar el capítulo 33 de Números, que sería entonces el último capítulo del día de hoy. Y así terminaríamos pues la jornada de los 3 capítulos que corresponden al día miércoles 15 de febrero, mes y medio. ¡Qué emoción! Vamos entonces con este recuento de las jornadas de Israel desde que salieron de Egipto hasta que ya comenzaron a probar, a entrar a la tierra de Canaán. De esto trata entonces este capítulo, donde hay nombres y nombres. Y es que es curioso, si usted observa cómo Dios le gusta que haya un registro, que hayan evidencia, y eso se lo ordenó el Señor a Moisés y a Aarón para que ellos escribieran cada lugar que ellos pisaron, cada sitio que visitaron. Así de ordenado es nuestro Dios. Bueno, vamos entonces a escuchar ya este capítulo. Números capítulo 33. Estas son las estancias de los hijos de Israel, los cuales salieron de la tierra de Egipto por sus escuadrones bajo la conducta de Moisés y Aarón. Y Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus estancias con arreglo a sus partidas. De Ramesés partieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano alta a ojos de todos los egipcios. Estaban enterrando los egipcios lo que Jehová había muerto de ellos a todo primogénito, habiendo Jehová hecho también juicios en sus dioses. Partieron pues los hijos de Israel de Ramesés y asentaron campo en Sucot, y partiendo de Sucot asentaron en Etán, que está al cabo del desierto, y partiendo de Etán volvieron sobre Pi Ahirot, que está delante de Baal-Zepón, y asentaron delante de Migdol, y partiendo de Pi Ahirot pasaron por medio de la mar al desierto, y anduvieron camino de 3 días por el desierto de Etán, y asentaron en Mara. Y partiendo de Mara vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y asentaron allí. Y partidos de Elim asentaron junto al mar Bermejo, y partidos del mar Bermejo asentaron en el desierto de Sin, y partidos del desierto de Sin asentaron en Dosca, y partidos de Dosca asentaron en Aluz, y partidos de Aluz asentaron en Ripidín, donde el pueblo no tuvo aguas para beber, y partidos de Ripidín asentaron en el desierto de Sinaí, y partidos del desierto de Sinaí asentaron en Kibrot Ataba, y partidos de Kibrot Ataba asentaron en Haserot, y partidos de Haserot asentaron en Ritma, y partidos de Ritma asentaron en Rimón Pérez,
y partidos de Rimón Pérez asentaron en Limna, y partidos de Limna asentaron en Risa, y partidos de Risa asentaron en Seelata, y partidos de Seelata asentaron en el monte de Sefer, y partidos del monte de Sefer asentaron en Arada, y partidos de Arada asentaron en Macelot, y partidos de Macelot asentaron en Tahat, y partidos de Tahat asentaron en Tara, y partidos de Tara asentaron en Micca, y partidos de Micca asentaron en Hasmona, y partidos de Hasmona asentaron en Moserot, y partidos de Moserot asentaron en Bene Jaacán, y partidos de Bene Jaacán asentaron en el monte de Gisgar, y partidos del monte de Gisgar asentaron en Jobata, y partidos de Jobata asentaron en Abrona, y partidos de Abrona asentaron en Esión Heber, y partidos de Esión Heber asentaron en el desierto de Sin, que es Cades, y partidos de Cades asentaron en el monte de Hor, en la extremidad del país de Edom. Y subió a Aarón el sacerdote al monte de Hor, conforme al dicho de Jehová, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel en la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Y era Aarón de 123 años cuando murió en el monte de Hor. Y el cananeo, rey de Arad, que habitaba al mediodía en la tierra de Canaán, oyó cómo habían venido los hijos de Israel, y partidos del monte de Hor asentaron en Salmona, y partidos de Salmona asentaron en Punón, y partidos de Punón asentaron en Obot, y partidos de Obot asentaron en Ije Abarim, en el término de Moab, y partidos de Ije Abarim asentaron en Dibón Gad, y partidos de Dibón Gad asentaron en Almón Diblat-Taim, y partidos de Almón Diblat-Taim asentaron en los montes de Abarim delante de Nebo, y partidos de los montes de Abarim asentaron en los campos de Moab junto al Jordán de Jericó. Finalmente asentaron junto al Jordán desde Bet-Jesimot hasta Abel-Sitim en los campos de Moab. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán de Jericó, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hubiereis pasado el Jordán a la tierra de Canaán, echaréis a todos los moradores del país de delante de vosotros, y destruiréis todas sus pinturas y todas sus imágenes de fundición, y arruinaréis todos sus altos, y echaréis los moradores de la tierra, y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que la poseáis, y heredaréis la tierra por suerte, por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por su heredad, y a los pocos daréis menos por heredad suya. Donde le saliere la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y si no echareis los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos, y por espinas en vuestros costados, y afligiros han sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Será además que haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Bueno, entramos entonces al capítulo 33 del libro de Números. Y este capítulo tiene dos partes. Una revisión del itinerario seguido entre Egipto y los campos de Moab, y las palabras del Señor a Moisés instruyendo a los israelitas para que desalojaran la tierra de sus anteriores habitantes a fin de preservar el verdadero culto a Jehová. El itinerario que aquí se incluye está atribuido a Moisés. Los únicos acontecimientos que acá se menciona, pues, son los castigos que el Señor dispuso contra los egipcios, como pues la muerte de los primogénitos y también pues la muerte de Aarón. Se nos recuerda acá. Y también pues acá se describe brevemente algunas localidades. El resto del capítulo pues es itinerario. Muchos, hay que notar, hermano, que muchos de estos lugares no pueden, hasta la fecha, no han sido identificados. De manera pues que no se hace un trazado exacto de la ruta del Éxodo que se ha tratado de hacer a través de consensos de los historiadores, pero no se ha logrado materializar. Lo único que sí
logramos entender de manera general es que los israelitas estuvieron andando 40 años como en círculo hasta que esa generación que el Señor prohibió que entraran a la tierra pasara. Estamos seguros que hasta el último que murió, pues hasta allí entonces ya daba la luz verde para que ingresara la nueva generación a la tierra que el Señor les había prometido. Y así se va cumpliendo pues este itinerario. El Señor siempre todo organizado. El Señor es un caballero sumamente organizado y le manda pues hacer a Moisés este recuento de sus viajes. Y la selección pues del material nos muestra que esta narración es como para recoger la historia de la peregrinación. Es como para ilustrar al pueblo por los distintos lugares que ellos pasaron. Recordemos que muchos de ellos también nacieron en el desierto y el pueblo de Dios, al tener estos relatos escritos, pues les permitía a ellos corroborar el trayecto por el cual pasaron sus padres o sus abuelos, de quienes ellos descendían. Y esto pues le permitía al pueblo comprobar la verdadera razón por la cual Dios los había sacado de Egipto. Y también, así como hay algo aquí que debemos recordar, así como Dios prometió que los sacaría de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, haciendo maravillas y prodigios, lo cumplió. El país de Egipto, esa gran potencia, pereció grandes plagas, pero también el Señor le prometió a aquellos incrédulos del pueblo de Israel que siempre murmuraban, siempre ponían en tela de juicio las promesas de Jehová, pues a ellos también les prometió un duro castigo que les cumplió. Estos acontecimientos que nosotros analizamos de la palabra de Dios nos tienen que hacer entender que Dios es amor. No hay duda, es su naturaleza, es el amor, pero también es justo. Y siempre notamos que muchas personas se apoyan en esta verdad, que Dios es amor, pero no por eso va a soportar nuestra maldad, nuestra incredulidad, nuestra irreverencia, nuestra falta de obediencia. Es amor, pero también nos revela la palabra que no tendrá por inocente al pecador. Aquella persona que obra mal, pues también el Señor tomará sus medidas. Entonces allí cabe lo que es amor, sí, pero también es fuego consumidor. Entonces, así como prometió castigo para Egipto, no por eso dejó de castigar al pueblo de Israel también por sus cosas malas. Entonces, esto es para meditar también, hermanos. Y ya pues, en esta parte, pues, el Señor les aconseja en este capítulo a los israelitas que ellos debían echar a todos los habitantes de la tierra y que si ellos no hacían esto, les iba a suceder los castigos que Jehová tenía dispuestos para estos habitantes de la tierra de Canaán, porque ellos habían llegado a su límite de pecado y el Señor ya había entonces determinado raer esos pueblos porque la abominación, el pecado era amplio y el Señor le dijo rigurosamente a su pueblo que debían echar a los moradores y que no debían de contaminarse con sus ídolos, que tenían que echar, quemar, desaparecer, destruir del todo sus ídolos de piedra, toda imagen de fundición, destruir del todo sus altares. Si el pueblo de Israel cumplía a cabalidad lo que el Señor les pedía, su vida iba a ser totalmente bendecida. Así se resume esto. Y si ellos no lo hacían, pues les dice que ellos les iba a ir mal, que ellos tendrían esa gente les hería a los israelitas por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y ellos los iban a afligir en la tierra donde ustedes habitarían. Mire que el Señor no deja nada a interpretar, el Señor todo lo da bien transparente y clarito.
Lamentablemente, nosotros razonamos mucho a lo humano y pensamos o nos creemos más sabios que Dios. Y eso en muchas oportunidades hizo que el pueblo de Dios desajustara su fe, porque no hacía las cosas como Dios se lo había ordenado. Dios nos conceda la oportunidad de andar obedeciendo al 100%. Hay una canción que dice, parte del coro, es que a Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerlo. Y así es. Sin embargo, el Señor en su bondad y en su misericordia nos explica las órdenes. Cuando usted lee y se da cuenta, el Señor les da una orden y le explica qué pasa si ellos no cumplen con esa orden y qué pasa si la cumplen. El Señor tan lindo abre el abanico de conocimiento y nos explica por qué hacerlo y qué pasa si no lo hacemos. Pero nosotros, como dicen pues en Eclesiastés, por el hombre echar tanta cuenta, sacar tanta cuenta, se extravía del plan divino de Dios.